Y es que mucha gente piensa que la diabetes tipo 1, en este caso, es simplemente pincharse y ya está. Pero no, ojalá fuera así. Eh, Al final piensa que podemos hacer una vida normal, como cualquier otra persona, sin diabetes, pero con una mochila detrás, ¿no? Como digo yo. Al final piensa que nosotros tenemos que estar cada día, las 24 horas del día, todos los días de la semana y para toda nuestra vida, tomando decisiones constantemente. Y me enseñaron a pincharme, me explicaron 4 cosas Y ya. y nada más. Y ya de por vida. Ostras. Exacto. Hola Nerea, bienvenida al podcast. Gracias por venir a Despega tu Vida. Hoy hablaremos de temas interesantísimos, sobre todo relacionado con la diabetes, ¿verdad? Pero bueno, antes también queremos conocerte un poco. Bueno, gracias por venir al podcast, lo primero de todo. Y la pregunta que hago siempre y que me encanta para conocerte a ti un poco más y a todos los que vienen, ¿quién eres, no? Sabemos que eres Nerea, pero realmente quién eres, quién hay detrás de ti y a qué te dedicas. Vale, bueno, antes que nada, gracias por la invitación a ti, Joan, es un placer estar aquí. Y respondiendo a tu pregunta, pues bueno, para que me conozcas un poquito mejor, yo soy Nerea, tengo 31 años, vivo aquí en Barcelona, aunque soy valenciana. Entonces, yo tengo diabetes tipo 1, como bien sabes, y actualmente creé mi negocio fitness, ¿no? De nutrición y entrenamiento para personas como yo que también tienen diabetes. Así que actualmente pues me dedico a ayudar a personas que tienen diabetes como yo a que tengan una mejor calidad de vida. O sea, diabetes, tú tienes diabetes, sigues teniendo, bueno, eso es una enfermedad, ahora hablaremos, que Sí, se tiene toda la vida, ¿verdad? exacto. Wow. ¿Y qué es lo que haces exactamente? Creas contenido en redes, pero bueno, cómo sería tu negocio? ¿Cómo lo definirías? ¿A quién ayudas? ¿No? ¿Cómo funciona ese negocio o esa marca o emprendimiento, por así decirlo, que tienes? Vale, te explico un poquito mejor. Mi marca es DFM, ¿no? Que significa Diab Fit Mind. La D viene de diabetes, la F de fitness y la M de mind, ¿vale? Entonces, yo trabajo junto a un equipo detrás especializados en diabetes, con diabetes también, y nos encargamos que las personas que estén dentro, con diabetes tipo 1 o tipo LADA o diabetes tipo 2 incluso, aunque nos especializamos sobre todo en diabetes tipo 1, pues puedan tener una mejor calidad de vida y mejorar su salud en términos, pues, de que nosotros nos centramos en unir el ámbito nutricional, el entrenamiento, la formación diabetológica, porque a día de hoy todavía falta mucho por aprender sobre esta patología, y también el ámbito emocional. Entonces unimos todo esto y junto al acompañamiento ayudamos a que la persona que esté dentro pues pueda mejorar ya sea sus niveles de glucosa en sangre, tenga una mejor estabilidad, pueda mejorar físicamente y al fin y al cabo pues tenga herramientas que le ayuden a tener una vida mejor con diabetes. Wow, o sea, haces como una fusión, ¿no? Para Ujú. tener una vida sana o fitness, compaginada con la diabetes, ¿no? Exacto. Porque es que hay gente que pienso yo, que con una vida de diabetes ya no puedes, ya tienes una vida. ¿Tú crees que puedes tener una vida sana y una buena vida a pesar de tener diabetes? Sí, esto es un mito, ¿no? Que todavía está muy arraigado, ¿no? En la sociedad. Y es que mucha gente piensa que la diabetes tipo 1, en este caso, es simplemente pincharse y ya está. Pero no, ojalá fuera así. Va mucho más allá, ¿no? Entonces, para que te hagas una idea y para las personas que estén escuchando se hagan una idea, la diabetes tipo 1 es una condición, como digo yo, no me gusta llamarla enfermedad, crónica y autoinmune, es decir, que el cuerpo, por error, ataca las células beta del páncreas. Esto lo que hace es que no podamos producir insulina. Y entonces nosotros nos tenemos que poner esta insulina de manera exógena, ¿no? De manera externa. ¿Vale? Guau. Entonces va mucho más allá porque al fin y al cabo piensa que estamos haciendo la función de un órgano, que es el páncreas, y esto no es nada fácil. Entonces, más allá de pincharse, que al final es lo de menos, ¿no? Lo más sencillo, porque ya lo tenemos automatizado, pues tenemos que lidiar en el día a día con un montón de cosas que nos afectan, ya sea la alimentación, ya sea las emociones, la actividad física, un largo etcétera, que al final pues hace que esta condición a veces pese un poquito. Claro, pero ¿qué es eso de diabetes tipo 1? Hay varios tipos de diabetes, pero Ujú. la tipo 1, ¿qué sería la más light, por así decirlo, más sencilla o no? ¿Cómo funciona? Que yo la verdad de eso no tengo Claro. ni idea. Esto también es otro de los mitos, ¿no? Al final no hay diabetes buena ni mala, sino diabetes mejor gestionada o peor Claro, gestionada. yo me refería más light,
no hay un grado de diabetes de la peor o la mejor, todas son parecidas o idénticas. Y entonces, ¿en qué se basan, no? Para decir tipo 1, tipo no sé qué tipos hay, ¿en qué se basan para diferenciarlas, no? Vale, como te he explicado, la diabetes tipo 1 pues es autoinmune, ¿no? Por lo que te he comentado, y necesitamos de esta insulina que nosotros pues nos inyectamos, ¿no? No se sabe la causa todavía, ojalá algún día pueda haber más investigación sobre esto. Y en cuanto a la diferencia de diabetes tipo 2, al final la diabetes tipo 2 no son insulinodependientes, como por ejemplo los tipo 1, ¿vale? Pero, em, por así decirlo, viene más relacionada por factores genéticos o por factores, bueno, de alimentación, o por haber llevado una vida más sedentaria, Vale, o por tener resistencia a la insulina. vale, o sea, hay tipo 1 y tipo 2. También hay más tipos, pero Bueno, no hace falta, no, pues está interesante. Ujú. Entonces, digamos que la tipo 1 es como que te viene ya o heredado, porque esto se puede heredar, la diabetes. Puede ser genético, pero bueno, influyen muchos factores y a día de hoy se desconoce la causa principal. Y hago una pregunta que me acaba de surgir. La diabetes, normalmente yo a la gente que conozco que tiene, les ha surgido de jóvenes, pero te puede surgir, por ejemplo, a los 40, 50 años, debido a lo que has dicho tú, sedentario, o es más que te viene de joven. La diabetes tipo 1 se suele dar en personas más jóvenes, incluso Claro, esos en son los niños, que sobre conocía yo. todo también. Y la diabetes tipo 2 se suele dar ya más en la adultez, ¿no? Cuando la persona es Vale, más mayor. vale. Entonces, dependiendo del tipo, puede ser antes o después. Muy interesante, ¿no? Porque es que estos son conocimientos muy científicos, pero está muy bien. Y claro, ¿cómo es la vida, ¿no? De alguien como tú o gente que tú conozcas con al menos la diabetes tipo 1, esta autoinmune que tú dices? Ujú. ¿Cómo es la vida de alguien con diabetes, no? Pues esto va a depender un poquito también de cómo sea la persona, ¿no? Al fin y al cabo, y la Mm. gestión que lleve de la condición. Al final piensa que podemos hacer una vida normal, como cualquier otra persona, sin diabetes, pero con una mochila detrás, ¿no? Como digo yo. Al final piensa que nosotros tenemos que estar cada día, las 24 horas del día, todos los días de la semana y para toda nuestra vida, tomando decisiones constantemente, decisiones que tú, a lo mejor, que no tienes diabetes, no tienes que tomar porque no lo necesitas. Para que te hagas una idea, yo me levanto y ya estoy pensando en cuánta insulina me tengo que poner para el café que voy a tomar, o cuánta insulina voy a necesitar para el desayuno que quiero comer, cuántas ¿En raciones de serio? hidratos de carbono tengo que contar, porque claro, los tenemos que contar los hidratos de carbono para Ostras. saber cuánta insulina ponernos. Wow. Y así un largo etcétera en cuanto a nivel emocional, porque las emociones también afectan, el ejercicio físico también afecta. Luego, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta el efecto que tiene el ejercicio en nosotros. Al final, esto lo que genera es más sensibilidad a la insulina y por lo tanto hay que ponerse dosis diferentes de insulina cuando hacemos actividad física. Son muchísimas cosas que al final hay que tener en cuenta para llevar un buen control y que hay veces que se nos escapa un poco de las manos, ¿no? Porque no somos máquinas y lo hacemos lo mejor que podemos. Claro, ¿y cómo llevas ese control? Es decir, más o menos, si te comes unas tostadas, ¿cómo sabes cuánta insulina tienes bueno, en este caso pincharte, ¿no? Ujú. Entiendo cómo llevas ese control, porque ahora me recuerda un poco a las calorías, a la gente que cuenta calorías, eso no es perfecto. Entiendo que este control tampoco, ¿cómo se hace, no? Porque puedes vivir con esa incertidumbre de lo he calculado bien, ¿no? Me Ujú. parece como, ostras. Claro, en este sentido, el conteo de raciones de hidratos de carbono es fundamental para llevar un buen control, porque al final es lo que tú necesitas saber para saber cuánta insulina necesitas. Aunque esto también varía, depende del día. Claro, es que esto es un mundo aparte. Madre mía, o sea, yo no sabía yo pensaba que era solo, te lo juro, el mito ese de pincharse y ya está, o sea, Ay, no. tienes que estar pero con cualquier comida, o sea, te vas a comer fuera y tienes que estar preocupado de qué como, ostras, o sea, no puedes decir como lo que quiera. Puedes Ostras, hacerlo, pero tienes que tener en cuenta muchos claro, lo que has factores. comido, ¿no? Bueno, tú pides lo que quieras, pero luego tienes que apuntarlo, vamos.
Bueno, idealmente estaría muy bien, ¿no? Apuntar lo que comemos cuando vamos a comer fuera, porque piensa que esto se hace, como decimos, a ojímetro, ¿no? En el mundo diabetil, sin poder pesar los alimentos, sin Claro. saber cuánta cantidad Fresco. exacta estamos ingiriendo, y por eso resulta muy difícil a veces salir a comer o cenar fuera de casa. Ostras, Por eso lo que comentas es perfecto, poder anotar, ¿no? Lo que comes, cómo te afecta y cuánta insulina has necesitado. ostras. Pues mira que me has dejado porque no sabía que era todo esto. Y a partir de ahí, calculas todo eso y es por la noche, en función de lo que has comido, cuando te pinchas o cómo funciona esto de pincharse, ¿no? Lo más conocido y que todo el mundo dice, y al menos yo lo que he visto en personas que estaban por la noche, venían con su botiquín ese negro, al menos yo la experiencia que he tenido ya hace años, y se pinchaban, ¿no? ¿Cómo funciona ese proceso? Vale, te explico. En diabetes tipo 1, que es el tipo de diabetes que yo tengo, necesitamos 2 tipos de insulina, ¿no? La insulina basal, que se dice, o la insulina lenta, que es la que dura 24 horas para poder cubrir todo ese día, ¿no? Y luego, cada vez que vayamos a comer, hidratos de carbono, sobre todo, necesitamos Ujú. inyectarnos antes la insulina para cubrir esos hidratos de carbono que estamos comiendo. Ostras. No, no, es que estoy flipando, ¿no? Porque tú te piensas que es algo sencillo y luego viendo lo que tú explicas, la realidad es totalmente otra, ¿no? Ujú. Y claro, ¿cómo te acabarás acostumbrando, pero cómo vives, ¿no? Esa constante forma de tener que mirar lo que comes, ¿no acaba siendo frustrante? Como te digo, hay veces que por muy bien que lo lleves, se nos escapan cosas de nuestro control, Claro, sobre todo cuando salimos de nuestra rutina, porque al claro. tener una rutina y al tener un conocimiento de cómo funciona tu cuerpo, de cómo funcionan los alimentos, de cómo afecta el ejercicio físico a ti, las emociones, se puede llevar una vida bien con diabetes, tranquila, haciendo cualquier cosa, pero yo creo que es más complicado, ¿no? Cuando vamos a hacer un viaje, cuando vamos a hacer algún tipo de actividad que no hemos hecho, que es nueva, que no sabemos cómo nos va a afectar. En esos momentos creo que es cuando más se nos complica, ¿no? Porque al final piensa que son cosas nuevas para nosotros, que no sabemos el impacto que tienen y a veces genera un poco de inseguridad o de miedo por no saber gestionarlo bien. Wow, ostras. Y claro, ¿tú hace cuánto que tienes diagnosticada la diabetes tipo uno? Pues me la diagnosticaron casi con 18 para mi regalo de Ostras. mayoría de edad. Claro, y se hace 13 años, ¿no? Si ahora tienes 31. Bueno, va a hacer 15 ahora en marzo. Porque ¿cuántos tiene? Ahora voy a cumplir 32 en mayo. Vale, pero ¿y por qué 15 si fue con 18? Bueno, 13. Casi, bueno, 14, pero Vale, 14 y medio. Entre vale. 14 y 15. Wow, claro, son muchos años, ya estás más que experimentada, pero ¿cómo lo viviste, no? El hecho de qué pasó y cómo viviste, ¿no? ¿Qué te dijeron los médicos? Guau, de repente tienes diabetes, ¿no? ¿Cómo se vive eso, ¿no? En una persona. Más que nada por si alguien, porque nunca sabemos, igual a alguien mañana le diagnostican la diabetes, ¿cómo se vive ese momento, ¿no? Bueno, en mi caso la verdad es que a mí me la diagnosticaron, yo no sabía lo que era. Como tú has dicho, yo creía que era algo que se daba en personas adultas, mayores, y no tenía ni idea de lo que esto implicaba. Entonces, cuando me dieron el diagnóstico, sinceramente yo no era consciente de todo lo que conllevaba y simplemente, bueno, me dijeron que tenía diabetes y creo que en ese momento no lo asimilé, ¿no? O no lo acepté. Entonces, fui a casa y me enseñaron a pincharme, me explicaron 4 cosas Y ya está. y nada más. Y Eh, ya de por vida, ostras. exacto. Debe ser algo, es que es un cambio de vida Ujú. brutal de un día para otro. Exacto, al final te cambia bastante la vida porque tienes que tomar decisiones y hacer frente a situaciones, pues, para las que no te preparan, ¿no? Y es por eso por lo que yo digo también que las personas con diabetes, pues, somos muy resilientes y somos personas muy, muy Hay fuertes. que ser muy valiente, ¿eh? Ujú. Hay que ser súper, súper valiente. Y lo admiro mucho, ¿no? De verdad, con lo que me estás diciendo. La verdad que es de admirar, ¿no? Esa actitud de esos 13 años y seguir con esa actitud y afrontar todo esto. Wow. No, felicidades, de verdad. Y bueno, pues claro, y entiendo, bueno, ya tienes tu marca de Diab Fit Mind, ¿no? Lo he Sí, dicho un bien. poco difícil de decir. Lo he dicho bien. Y todo esto lo haces porque, ¿por qué? Para ayudar a los demás, pero te apasiona.
el tema de todo lo que estás haciendo, de ayudar a los demás en tema tema fitness, tema de diabetes, para cuidarse, ¿todo esto te apasiona? Hombre, pues por supuestísimo que sí, Claro. porque al final tú piensas que yo he pasado por situaciones similares o iguales a las personas que entran al programa y entiendo perfectamente lo que sienten. Entonces, ver cómo pasan de un punto en el que se sienten perdidas, frustradas o poco acompañadas, como yo estaba, y ver ese cambio, esa evolución de cómo van evolucionando hacia una versión, pues, más segura, ¿no? Más empoderada, con más información, ¿no? Y más capacidad de gestión, la verdad es que es súper gratificante. Qué guay. Y porque como te ha afectado a ti de primera mano, ¿no? Ujú, Eso te impulsa más a ayudar a otras personas, ¿no? A que puedan vivirlo de la mejor manera posible. exacto. ¿Y qué haces? ¿Cómo funcionan, no? Tienes unas consultas, entiendo. Ujú. ¿Cómo funcionan esas consultas, no? ¿Qué es lo que haces para poder ayudar a las personas o el primer diagnóstico que haces o cómo te contactan? ¿Cómo funcionan un poco esas consultas que tienes? Bueno, nosotros trabajamos de manera online, entonces atendemos a cualquier tipo de persona, ¿no? Que quiera, pues, mejorar, la gestión de su diabetes o en general la calidad de su salud, de su vida. Y bueno, te explico un poquito cómo es el funcionamiento dentro de FM. Al final tú piensas que también el convivir con una condición como esta, hay muchas personas que vienen con muchos miedos y, como digo yo, con creencias limitantes, ¿no? Al final una creencia limitante es una idea que se da como cierta, ¿no? Sobre cómo es la persona o la realidad de esa persona. Y muchas personas vienen con esas creencias de no puedo hacer ejercicio, es imposible hacer esto con diabetes, no me veo capaz de hacer esto con diabetes. Entonces, el primer paso es fundamental que eliminemos esas creencias para que la persona se dé cuenta de que realmente con estrategias y herramientas se puede conseguir lo que se proponga, ¿vale? Entonces, esta sería una de las bases dentro del programa. Luego, pues hacemos un análisis, ¿no? Un poquito de esos patrones que va teniendo la persona a nivel de glucemia, bueno, es que al final esto, la teoría es una, pero luego en la práctica es otra y cada persona es diferente. Entonces analizamos estos patrones para a partir de aquí, pues ya diseñar un plan de nutrición, ¿no? Y de entrenamiento que se ajusta a la persona y que le permita, pues, tener buenos controles a nivel de glucosa. Y bueno, sobre todo el acompañamiento, ¿no? Estamos 24/7 con la persona para que vaya consiguiendo estos objetivos y también trabajamos, como te he dicho, el ámbito emocional, ¿no? Sobre todo el tema Eso es de... muy importante. Exacto, nadie nos enseña y por eso yo también creo que es fundamental trabajarlo en personas con diabetes. Sobre todo a nivel de, pues, miedo a las hipoglucemias, la autoexigencia que a veces implica el convivir con esta condición, la culpa o la obsesión por las cifras, porque esto también se ve mucho en consulta. Entonces, todo esto también lo trabajamos dentro de DFM. ¿Qué es eso de la obsesión con las cifras? Que me ha llamado ahora la curiosidad. A ver, pero ¿cifras? ¿De qué cifras? Claro, tú piensas que nosotros llevamos un sensor, yo lo tengo aquí en el brazo, y Eso lo tienes que llevar siempre. exacto, entonces está conectado a mi móvil y me dice constantemente a cuánto estoy en ese momento en cuanto a niveles de glucosa en sangre. Entonces, hay muchas personas que se obsesionan con esta cifra, por lo que si a lo mejor ven una cifra muy bajita, pues empiezan a comer para corregir y no llegar a una hipoglucemia. Una hipoglucemia es cuando tienes los niveles de glucosa y sangre Eso bajos. sí. Vale, pero yo pensaba que quizá te lo podías medir cuando quisieras. O sea, constantemente hay un medidor, pero eso lo tienes que tener sí o sí siempre. O hay como aparatos que simplemente, como lo de medirse la tensión, que simplemente lo pones un momento y luego te lo quitas. O hay que tener este aparato constantemente. Bueno, al final esto está subvencionado, pero puedes decidir no tenerlo. Vale. Entonces, la mayoría de personas con diabetes desde ahora bastantes años utiliza este tipo de tecnologías para llevar un mejor control, ¿no? Vale. Pero ¿hasta qué punto? Porque hay veces que tanta información a Puede lo mejor convertirse no en es buena. obsesión, ¿no? Ujú, exacto. Entonces a eso me refiero con la obsesión con las cifras. Vale, o sea, qué curioso. Pero claro, pero no hay un número determinado que indique a partir de tal es cuando tienes hipoglucemia o eso depende de cada cuerpo. Sí, hay unas cifras, Como- ¿no?
como el colesterol, digamos, ¿no? Exacto. Vale, o sea, más de 200 es colesterol. Pues aquí más de 100 en sangre, por ejemplo, me lo invento, es hipoglucemia. Exacto. Los parámetros saludables en personas con diabetes están de 70 a 180. Entonces, por encima de 180 se considera una hiperglucemia y por debajo de 70 se considera una hipoglucemia. Entonces, siempre hay que estar en esos rangos saludables constantemente. Vale, Aquí la dificultad, ¿no? El hacer malabares en el día a día para estar en estos rangos. claro. Es que al final, sí, pero si estás menos, Ujú. ¿qué, qué puede pasarte? O si estás en más o menos, ¿qué puedes tener de problemas de salud? Bueno, lo ideal, como te he dicho, es estar siempre en rango, ¿no? Pero cuando nos da una hipoglucemia se tiene que solventar rápidamente, porque si no Es como un ataque podemos llegar de... a morir, ¿no? Entonces es cuando los niveles de glucosa están muy bajitos y necesitamos comer hidratos de carbono de absorción rápida para solventar esa hipoglucemia, ¿vale? Uno de los síntomas, pues, mareos, visión borrosa, nerviosismo. A mí, sobre todo, lo que me pasa cuando tengo una hipoglucemia es que me mareo. Antes, por ejemplo, mis síntomas eran diferentes, era la visión Pueden ir borrosa. cambiando. En mi caso, han ido cambiando a lo largo de los Hola, qué años. curioso. Mm, O sea que si te dan mareos, ya sabes que es una hipoglucemia con total seguridad y tienes que comer lo que sea, ¿no? exacto. Pero antes de que ocurra, tenemos estos sensores para evitar que pase. Aunque bueno, a veces es inevitable. Bueno, claro. Wow. Y entonces, al acabar el día, ¿no? Es lo de pincharse, pero y si te das cuenta después de unas horas porque no tienes el detector, ¿puede pasar realmente algo grave? Bueno, me refiero porque hay gente que quizá no tiene el aparato, claro, Ujú. y se da cuenta al cabo de unas horas. ¿Es recomendable actuar rápidamente o bueno, o no pasaría nada por un día? Es decir, es que claro, es un poco, ¿sabes? No sé si me he Sí, llegado a es explicar. complejo, yo lo entiendo. Exactamente. En caso de hipoglucemia hay que solventarla inmediatamente, porque si no podemos llegar a desmayar, Y el incluso otro morir. hacia arriba es hiperglucemia, ¿no? Hiperglucemia, ¿Y esa exacto. es más peligrosa o menos que la hipo? Bueno, ambas son peligrosas, Sí, por por lo tanto hay supuesto. que evitarlas, pero lo que pasa con la hiperglucemia es que no te ¿Cómo da una consecuencia negativa Y claro, ¿y cómo la inmediata. puedes quitar? No se puede quitar, es esperar, ¿no? Claro, en este caso lo que necesitamos es corregir con más insulina para que vuelva otra vez a rangos saludables. Ostras, eso es un mundo. Veo, Mundo aparte. ostras, no, pero es que es estar como sufriendo todo el rato, ¿no? Sí, pienso que Pienso es yo, es hacer como, malabares todo wow, el día y que ninguna pelotita acabe cayéndose. wow, no, me has dejado muerto porque yo me esperaba algo mucho más sencillo que era pincharse y ya está ahí. Y viendo todo esto es que es estar todo el rato preocupado, viviendo por la diabetes, ¿no? Tener una vida viviendo por la diabetes. Ujú. Wow. De ahí el tener pues un buen control, ¿no? Y formación Y el diabetológica. alimentarse bien, ¿no? Que eso lo hablaremos, es muy Ujú. importante. Pero ¿y qué medidores hay para saber si alguien tiene diabetes? Hay algunas cosas que con total seguridad digas, si te pasa esto, tienes diabetes, ves al médico ya. Ujú. Pues hay varios indicadores, te cuento en mi caso, por ejemplo, yo antes de que me diagnosticaran diabetes, los síntomas que tenía es que tenía muchísima sed y iba muchísimo al baño. Ostras. Entonces, en mi caso, lo que pasó es que, bueno, ya era algo raro, ¿no? Porque se estaba dando durante muchos días. Fui a la farmacia, me midieron la glucosa en sangre y creo que estaba como a 400 o así. Es una barbaridad. Claro, si el Entonces, máximo era 170, pues ostras. imagínate. Ujú. Entonces, bueno, de ahí ya me enviaron al hospital y ya de ahí el diagnóstico, ¿no? Que te he comentado. Entonces, síntomas, pues los que te comento, tener mucha sed, tener muchas ganas de orinar, visión borrosa también a veces, sentir cansancio extremo, porque piensa que al final nos está faltando esa insulina para volver a rangos saludables de glucosa. Por lo tanto, esto genera todo esto, ¿no? Cansancio, fatiga, visión borrosa. Wow. O sea que con total... y claro, esto en la farmacia te pueden hacer un test de glucosa. Ujú. Y ahí es donde puedes saber si está, que se va a la farmacia y lo compras o cómo funciona.
Bueno, este aparato se llama glucómetro. Yo también lo tengo para en caso de que me falle el sensor, pues poder utilizarlo, aunque ahora mismo no lo utilizo mucho desde hace años. Y lo que hace es medirte el nivel de glucosa en sangre. Entonces, aquí ya te da un indicador de si estás en un rango saludable o no, y si no lo estás, pues ya empezar a preocuparte. Claro, ir al médico. Ujú. Y el médico ahí te dice, pues tienes diabetes y ya a vivir una nueva vida, ¿no? No, es que debe ser como algo para muchas personas traumático, ¿no? De decir, ayer estaba perfecto y hoy tengo que pincharme cada día a partir de ahora, ¿no? Es que debe ser un cambio muy radical de vida, ¿no? Ujú, Qué ujú. guay. Piensa que, bueno, hay muchas personas incluso que no acaban de aceptarla, sobre todo los primeros años, porque al final tienes que aceptar muchas cosas que antes de tu vida sin diabetes no hacías. Y esto a nivel emocional, pues es un cambio muy grande y a veces cuesta aceptarlo. Madre mía, qué locura. Y en tu marca, en tu empresa, bueno, tu proyecto para ayudar a personas con diabetes, ¿trabajas con todo tipo de personas, hombres, mujeres, gente con tipo 2, tipo 1, o tienes un nicho o un tipo de personas en específico? Pues atendemos a cualquier tipo de diabetes, aunque sí que es verdad que las personas que más acuden a nosotros suelen ser mujeres con diabetes tipo 1. Vale, Pero sí que hemos atendido a personas con diabetes tipo LADA, con diabetes tipo 2 y también a hombres, claro. Pero sobre todo las personas que vienen son mujeres con diabetes tipo 1. pero bueno, atendéis. Y aparte, ya también, ¿solo tratáis a gente con diabetes? Sí, No, si alguien quiere más tema físico, fitness que no tenga diabetes, no, solo gente exclusivamente con diabetes. exacto. Nos especializamos en personas con diabetes. Vale. ¿Y tenéis algún caso de éxito? Uy, sí. Que no se puede, bueno, no hace falta mencionar el nombre, sino un poco su historia, si se puede mencionar, por supuesto. Ujú. Sí. Y que, claro, porque ¿cuál es vuestra promesa? Primero, entienda la gente eso. ¿Cuál es vuestra promesa? Ujú. Bueno, esto depende un poquito del objetivo que tiene cada persona, ¿no? Pero sobre todo lo que más busca la persona y lo que nos responsabilizamos a que esa persona consiga es a bajar su hemoglobina glicosilada, que es como Términos más complejos, ¿no? que para que te hagas una idea es la media de los niveles de glucosa en sangre en los últimos meses, ¿vale? Vale. Entonces, esto tiene que estar por debajo de 7 en personas con diabetes y en términos saludables. Y hay muchas personas pues que vienen con una glicada de 9, de 10, de 11, Madre. de 12, ¿vale? Entonces, lo que prometemos pues es que mediante nuestra metodología, pues estas personas bajen sus niveles de glucosa en sangre, ¿vale? La hemoglobina glicosilada, que tengan un buen control glucémico, no solo bajarlo, sino que haya una estabilidad, ¿no? En el día a día y que, bueno, al final tenga estas herramientas para toda su vida. O sea, piensa que al final es una condición donde nadie nos explica nada, nadie nos enseña y a veces vienen personas que aprenden desde cero. Entonces, como promesa, pues mejorar esto, ¿no? En términos de salud y luego también si alguien busca un cambio físico, pues también le ayudamos a conseguirlo. Vale, muy interesante. Sí que es verdad, ahora veremos los casos de éxito, pero yo en tu biografía he visto TIR, ¿no? Ah, sí. El TIR, ¿qué es eso del TIR? Me llamó curiosidad porque dije, es otro indicador, entiendo, y es algo que está en tu promesa, el TIR o no. Ujú. ¿Qué es eso del TIR? Sí, es el tiempo en rango. El tiempo en rango, para que te hagas una idea, es el tiempo total que tú pasas en rangos saludables, entre esos 70 y 180 que hemos comentado antes, Vale, ¿vale? En personas con diabetes. Entonces, lo ideal es que esté lo más alto posible. Si es un 100%, maravilloso, pero esto es muy complicado. Entonces, nosotros intentamos que la persona que esté con nosotros al menos pueda tener un 80 o un 90% de tiempo en rango. vale, es decir, 90 representando en un día entero o como un mes, una semana, Sí, en en general. 24 horas. Bueno, en 24 horas lo ideal es que lo mantengan el tiempo, por meses. Vale, o sea, pero claro, ese porcentaje en base a qué se basa, a meses, a tiempo, a horas. Sí, entonces nosotros, para que te hagas una idea, lo que hacemos es prometer a esa persona
que va a conseguir este control glucémico. Al final, este control glucémico lo que le va a permitir es aumentar su tiempo en rango durante todo el tiempo que al menos esté con nosotros, y la idea es que lo mantenga cuando ya no esté con nosotros. El porcentaje se representa cada uno con el tiempo que prefiera. Pues en 24 horas quiero tener un 80% o quiero tener un 80% en una semana. O sea, el tiempo se define en base a cada persona el índice que quiera tener, ¿verdad? Pero idealmente, cuanto más tiempo en rango... Exactamente. Vale. Y digo, lo vi en tu biografía y me llamó curiosidad. Claro, sí, yo vi toda esa promesa, ¿no? Por eso también te he preguntado por la promesa exactamente, pero me acordé justo de esto y digo, se lo voy a preguntar, ¿no? El TIR. La verdad que no lo busqué por internet y digo, me espero a que me lo digas tú. Y bueno, casos de éxito, ¿no? Alguno que puedas explicar que haya sido impactante, guay, que hayáis podido transformar la vida de alguien, ¿no? No hace falta que digas el nombre, simplemente explicar un poco, si se puede decir, por supuesto. Sí, claro. Al final, bueno, todas las personas que pasan por el programa obtienen resultados, pero a mí los resultados que más me gustan, ¿no? O que más valoro es sobre todo cuando hay un cambio a nivel mental, ¿no? Cuando la persona entra creyendo imposible el poder correr o el poder entrenar o el poder hacer una ruta o el poder escalar, hacer cualquier tipo de actividad física, y al final con unas pautas, unas estrategias, se da cuenta de que lo puede conseguir y que además puede mantener sus niveles de glucosa en rango y bueno, y bajar su hemoglobina glicosilada al mismo tiempo, y al mismo tiempo que vamos consiguiendo esos objetivos físicos, ¿no? Entonces, uno de los casos es de uno de nuestros chicos que al principio tenía miedo a correr, no corría más de 5 kilómetros, para que te hagas una idea. ¿Y por qué tenía miedo a correr? Porque el ejercicio físico, tal y como te he comentado, con diabetes es difícil y complejo de Sí, pero gestionar. ¿qué tiene de malo el ejercicio? Claro, eso Es que eso es que otro melón. Dale, pero ¿qué podría pasar si corre mucho? Pues si no lo gestionas bien o no tomas hidratos de carbono, te puede dar una hipoglucemia, Vale, porque el para efecto que resumir. tiene es hipoglucemiante, ¿no? Vale. Entonces hay que prevenir con hidratos de carbono. Vale. Era Entonces, simplemente para ubicarme. ¿Y qué pasó con ese chico? bueno, pues trabajamos en esta parte, ¿no? De estas creencias limitantes que te he comentado. Le hicimos una planificación, obviamente, en cuanto a nutrición, en cuanto a entrenamiento. Y bueno, ahora le estamos preparando para una media maratón. ¿Y ves posible incluso una maratón siendo... Y tanto. Pero tiene que tener muy buena planificación, ¿no? Exacto. ¿Y qué? ¿Está contento el chico? Uy, claro que sí. Porque al final vienes de una versión en la que te sientes limitado o limitada, con miedo, con inseguridad. Y como te he dicho, en este proceso la persona se convierte en una persona pues mucho más segura, ¿no? Mucho más autónoma, con mucha más paz, con más tranquilidad y pudiendo hacer cosas pues que antes no se veía capaz. Qué guay. Ujú. Eso es muy bueno, ¿no? El transformar y hacer esto, bueno, ya lo has dicho antes esta persona, pero te llena, ¿no? El poder ayudar a otras personas a que disfruten de la vida a pesar de tener diabetes, ¿no? Ujú. Exacto. Yo siempre, una de mis misiones es hacer que las personas con diabetes se atrevan a moverse más allá de esa inseguridad o de esos miedos, porque yo vengo incluso de ser una persona sedentaria, con miedo a hacer ciertas actividades El miedo. también. Y bueno, al final yo también he dado esa transformación, ¿no? Pues ahora hago de todo, escalo, hago vías ferratas, corro, hago carreras de obstáculos, hago de todo y sé lo que es sentirse limitada por la diabetes y dejar de hacer cosas que tú quieres por la diabetes, así que una de mis misiones es inspirar, ¿no? Y fomentar que todo el mundo con diabetes se atreva a salir de su zona de confort. Qué guay, qué chulo, ¿no? Es un Ujú. proyecto muy chulo. ¿Y las personas con las que trabajas también han tenido diabetes o no? Ujú. Bueno, Todas. de hecho, No, pero de tu equipo, ¿eh? No de sí, sí, sí. personas. De hecho, bueno, contamos con una nutricionista, ella tiene diabetes también desde muy pequeñita. La psicóloga, Paloma, también tiene Ah, diabetes. tenéis psicóloga y Sí. todo. A la parte emocional. Exacto. Wow, qué chulo. Y luego está José, José es mi pareja, entonces él no tiene diabetes, pero sí que la vive conmigo en el día a día. Por supuesto. Y es como nosotros decimos mi DT3, mi diabético tipo 3. No, qué guay. Y así tenéis, ¿no? Un proyecto y os apoyáis mutuamente, eso es muy bonito, ¿no?
Y tenéis, bueno, el equipo y que trabajáis ahí, cada uno se encarga de una cosa, ¿verdad? Tú cuando te contacta alguien, a partir de ahí es algo como personalizado, no entiendo, y a partir de ahí tú le envías las cosas, el nutricionista le envía la dieta, no entiendo, como un poco al detalle cómo es vuestro proceso. Sí, bueno, antes de empezar, ¿no? Con ese proceso, lo que hago es reunirme con la persona, ver un poquito su caso, ver qué necesidades tiene, ¿no? Y a partir de aquí, cuando ya decide entrar, soy yo quien se reúne con el equipo para explicarle el caso de la persona y aquí trazar un plan, ¿no? Individualizado, personalizado para esta persona, para su caso en concreto. Entonces, a partir de aquí, pues ya trabajamos estos pilares que te he comentado antes con la persona. Qué bueno, qué guay. Y ya bueno, lo has dicho al principio, pero para recalcar un poco más, ¿hay algunos mitos sobre la diabetes que creas que es importante desmentirlos ahora mismo? Bueno, hay muchísimos. Pues dime un top 3, va, los top 3 mitos, que igual yo muchos de ellos los sé, los estoy viviendo, ¿eh? Me interesa también para conocer un poco más la vida de alguien con diabetes, ¿no? Top 3 o top 5, como prefieras. Bueno, uno que hemos desmentido hoy, yo creo, es el hecho de que mucha gente se piensa que el tener diabetes tipo 1 es solo pincharse, cuando no es así, lo de pincharse al final es lo de menos, ¿no? Entonces, también es importante visibilizar que más allá de pincharse, es una condición que implica hacer frente a muchas situaciones complicadas, ¿no? Esto por una parte. Luego, otro de los mitos es que mucha gente se piensa que por tener diabetes tipo 1, la causa principal ha sido porque has comido muchos dulces o mucho azúcar de pequeño. Y esto no es verdad. Como hemos comentado antes, es una condición autoinmune, ¿no? Y bueno, incluso muchas veces en niños muy pequeñitos ya les viene, ya les aparece la diabetes, por lo que no hay una causa específica que sepamos a día de hoy que la cause y por lo tanto no es porque hayamos comido mucho azúcar o muchos dulces De de pequeños. pequeños. Y bueno, otro de los mitos que, porque las personas con diabetes escuchamos comentarios a menudo, ¿no? sobre esto, es que muchas personas se piensan que no podemos comer ciertos alimentos, pues ya sea una pizza, una hamburguesa o, bueno, cualquier dulce, ¿no? Y esto no es verdad, o sea, podemos comer como cualquier tipo de persona sin diabetes, cualquier cosa, cualquier alimento, pero tenemos que trazar un plan para poder gestionar bien a nivel glucémico ese alimento. Pero realmente podéis comer cualquier cosa. Exacto. Incluso bollería industrial, Ajá, todo. que no se recomienda, por supuesto. Claro, son 3 mitos. ¿Y tienes alguno más de mito? Porque como el primero era repetido, para variar un poquito, va. Bueno, antes antiguamente se pensaba que el entrenamiento de fuerza pues no era lo ideal para las personas con diabetes, pero te hablo de una creencia muy, muy antigua. A día de hoy, pues bueno, se ha demostrado, ¿no? Que el entrenamiento de fuerza es fundamental. Al final el músculo también es nuestro escudo, ¿no? ¿Y el cardio se puede hacer con diabetes? Sí, también se puede hacer Bueno, lo de correr, lo has dicho. y es recomendable, de hecho, poder combinar los dos tipos de actividad física. Pero a nivel de entrenamiento también hay que saber gestionarlo, ¿no? Exacto. La fuerza también, como has dicho, como correr, con la fuerza también hay que tener cuidado. Mm. Bueno, al final no es tener cuidado, es simplemente saber cómo te afecta a nivel glucémico, cómo impacta en ti este tipo de actividad física y poder gestionarlo. Para que te hagas una idea, tienen efectos diferentes, ¿vale? Ambos son hipoglucemiantes, es decir, que al cabo de las horas te va a provocar más sensibilidad a la insulina, ¿vale? Pero cuando hacemos entrenamiento de fuerza pasa una cosa y es que aplicamos muchas veces intensidad, ¿no? Y esto lo que hace es que en muchas ocasiones y en muchas personas, en mí también, provoque una respuesta hiperglucemiante, ¿vale? De hiperglucemia, durante el entrenamiento. Entonces, en este caso hay que aplicar estrategias para evitar llegar a este proceso. Hay que hacer demasiadas cosas. Buah, no, te lo juro que yo no sabría. Bueno, al final 13, 14 años te vas acostumbrando, pero telita, Ujú. la de cosas que hay que hacer, madre mía. Claro, es que 14 años, ¿no? Ya te has un poco acostumbrado a todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que al final nunca te acabas de acostumbrar porque hay situaciones nuevas siempre a las que tienes que hacer frente o lidiar y por mucho que tú lleves viviendo muchos años con diabetes,
hay veces que sigues sintiendo ese miedo, esa inseguridad o no acabas gestionándolo bien. Entonces, creo que también en este sentido hay que ser un poco compasivo, compasiva, ¿no? Con uno mismo y aceptar que hay veces que no va a salir bien y no pasa nada. Wow. Y para alguien con diabetes, ¿no? ¿Qué consejo le darías ahora mismo si o acaba de ser diagnosticado o está pasando por un mal momento? ¿Qué le dirías, no? Bueno, es una pregunta, ¿no? Compleja, porque al final cada persona lo vive muy diferente, pero yo Sí. entiendo que los primeros años suelen ser los más difíciles, porque tienes que pasar por este periodo de De adaptación. adaptación y a nivel emocional es un impacto grande, ¿no? En la vida de la persona. Claro. Entonces, si tuviera que decirle algo a alguna persona que acaba de debutar, ¿no? O de ser diagnosticada, le diría que lo está haciendo bien, que paciencia y que va a poder llevar una vida normal como la de antes, que no se preocupe y que pase lo que pase, siempre intente salir de esa zona de confort para que la diabetes al fin y al cabo no sea un límite. Qué bueno, qué chulada, ¿no? ¿Y qué alimentos qué alimentos recomiendas? ¿Hay algunos alimentos que recomiendes más que otros a la hora en cuanto a nutrición? Me parece interesante porque entiendo que la nutrición es muy importante, ¿no? ¿Qué alimentos crees, poniendo un top 3, bueno, alimentos buenos o no tan buenos para la diabetes? ¿O eso también es un mito? No, entiendo que no es un mito como tal, de que hay unos alimentos, pero ¿qué alimentos, por así decirlo? Ujú. Sí, te comento, en personas con diabetes se recomienda seguir una alimentación low carb, baja en Vale. carbohidratos, pero que te aporte, bueno, todos los macronutrientes, ¿no? Y micronutrientes siempre, sin olvidar ninguno de ellos, ¿no? Entonces, es preferible consumir alimentos que tengan fibra a los que no, porque al final piensa que la fibra también nos ayuda a que ese pico de glucosa después de las comidas sea más progresivo y no sea tan agresivo, ¿vale? Entonces, sobre todo, priorizar alimentos que lleven fibra y que sean bajos en carbohidrato. Y sobre todo que puedas en tu plato siempre añadir verduras, vegetales, tu parte de proteína y luego tu parte de hidratos de carbono de absorción lenta, a ser preferible. Qué chulo. No, no, y es que es verdad, lo has dicho tú, hay que adaptarse, si hay que comer menos carbohidrato, pues se come, pero siempre con algún caprichito, ¿no? Un fin de semana, pues una pizza, ¿no? Como todos, ¿por qué no, no? Es Exacto. verdad que te lo has de gestionar mejor, pero bueno, qué curioso. Y tú ahora mismo eres full time dedicada a Dia Fit Mind, 100% full time. Sí, 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 es mi trabajo 100%. y dedico todo mi tiempo y energía Full time. a Qué DiaFitMind. chulo. Pero y pues obviamente al ser full time tu rutina puede cambiar, pero más o menos cómo es un día en tu vida, ¿no? Para que, incluyendo todo lo de la diabetes, todo lo de trabajo, obviamente al ser emprendedora van cambiando los días porque un día tienes que ir a un sitio, tienes horario más flexible, pero bueno, digamos cómo es un poco por horas tu día, más o menos, Ujú. en general, ¿qué sueles hacer? Bueno, te cuento un poquito por encima cómo es un día conmigo, si te parece bien. Me suelo levantar sobre las 6, entonces intento que las primeras horas del día sean sin pantallas y lo dedico sobre todo a hacer una lista de creencias empoderantes para que me ayuden a seguir con mi propósito, ¿no? Guay. Esto para mí es importante, no siempre lo cumplo, estoy en ese proceso de cumplirlo, pero no quiero exponerme a pantallas las primeras horas del día, así ¿Qué que son las 2, 3 primeras horas? sí, ¿No? 2 horitas, las 2 2 primeras horitas. horitas. Entonces, hago esta tarea, ¿no? Y me organizo también un poquito, el día. Luego ya, pues, me preparo el desayuno y ya Calculando bien, ¿no? calculando todo bien. Y bueno, ya me pongo a hacer las primeras videollamadas de admisión al programa, que por Cada día haces videollamada. generalmente sí. Ahora la verdad es que está en un momento de crecimiento y estoy teniendo muchas videollamadas de personas que quieren entrar. Hala, qué chulo. Entonces, tanto por la mañana como por la tarde tengo videollamadas de admisión, que son estos ratitos que te he comentado que, bueno, conozco a la persona un poquito mejor, me cuenta su situación Por supuesto. y valoramos el caso.
Y ya al mediodía, pues bueno, me voy a entrenar, siempre mi ratito, ¿no? Para mí de entrenamiento. Como, sigo trabajando y bueno, al final del día siempre intento como un ratito de lectura, ¿no? También de descanso, porque a nivel emocional hay que gestionar muchas cosas en cuanto a trabajo, en cuanto a rutina y Para desconectar, ¿no? necesito ese ratito de ¿Solo desconexión. lectura o también estás con tu pareja, o viendo la tele? Sí. También estamos Bueno, eso lo hago, por la no, sí, por noche. supuesto. Pero eso lo hago yo, ¿no? Unas 2 horitas antes, 1 hora, desconexión, ver la tele, estar en familia, en el sofá, olvidarte de todo, eso haces tú, ¿no? Exacto, Entiendo. yo creo que también que es necesario, ¿no? Este Claro, por momento supuesto. de... ¿Y los fines de semana cambia mucho tu rutina? Pues soy una persona que le gusta hacer muchas cosas, entonces sí que suelo estar haciendo cosas diferentes a lo que vengo haciendo entre semana. Aquí ya no trabajo, aunque hay fines de semana que sí, Te pasa como a mí. bastante, de hecho. Sí, Te sí. pasa como a mí. Pero bueno, todo sea por un buen propósito, ¿no? Y bueno, suelo hacer muchos planes diferentes, ya sea pues irme por los Pirineos, hacer rutas, esquiar. Ahora este fin de semana me voy a esquiar, por ejemplo. Qué guay. Me gusta mucho ir a la montaña o hacer vías ferratas. ¿Qué es Vías Ferrari? Las- Es que me suena, pero ahora no caigo. La vía ferrata, bueno, son unas vías, unas grapas que tú estás en la montaña y luego te enseñaré foto, Ah, vale. pero tú estás en la altura, en lo alto de la montaña y tienes que ir con un arnés atado a una vía y tienes que ir de grapa en Ya sé grapa cuál es. viéndote por Ya la sé cuál montaña y con el arnés. Eso haces, ¿te gusta Sí. todo el deporte? Pero eso es de riesgo total, ¿eh? Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Eso con la insulina. Hay que tener Claro. cuidado, sí, pero es divertido. Qué guay, o sea, eso lo haces el fin de semana. Sí, muchos fines de semana lo hago con amigos o amigas. Qué guay. Gran, gran reflexión, ¿no? De decir, puedes hacer lo que quieras, me voy a la montaña, tengo diabetes, pero eso es lo de menos, qué chulo. Ujú. Bueno, gracias Nerea, ya la parte más de conocerte y profesional ya lo hemos visto, pero antes de, bueno, haremos ahora unas preguntitas rápidas, Ujú. ahora te comento, pero bueno, un mensaje o una reflexión final, ¿no? Para todo tipo de gente o para la gente con diabetes que quieras compartir. Bueno, a mí me gusta hacer mucho hincapié, ¿no? En incentivar o fomentar a las personas a que salgan de su zona de confort y que a pesar de que la diabetes implique vivir a veces con esos miedos o inseguridades, que se atrevan a salir de su zona de confort y hagan y prueben realmente todo lo que quieran hacer. Que al final la diabetes no sea un límite. Qué bueno, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que están con esa incertidumbre, ¿no? De esos primeros años o primeros meses o primeros días. Es una muy bonita y gran reflexión. Bueno, gracias Nerea por haber venido al podcast. Aún no nos despedimos. Te voy a hacer unas preguntitas muy rápidas relacionadas con diabetes o con cosas más personales. La gracia es que las respondas pues cortito, 4 o 5 palabras. Algunas son de sí o no, pues tú respondes como tú quieras, pero la gracia es que sean de respuesta lo más corta posible, ¿vale? ¿Sí? Vale. ¿Preparada? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya lo has mencionado antes, pero ¿qué creencia de la diabetes te gustaría que desapareciera? Pues lo que te he comentado, que al final no es solamente pincharse insulina y ya está, sino que es una condición donde implica gestionar a nivel físico y emocional muchas cosas. Muy bien. ¿Qué te ha enseñado la diabetes? Pues sobre todo me ha enseñado a ser una persona mucho más valiente, más resiliente y también más compasiva conmigo misma. ¿Es más difícil cuando tienes diabetes la parte física o la parte mental? La parte emocional, sin duda. La parte mental, más que lo físico. Yo diría que sí. Si tienes diabetes, ¿se puede vivir de forma tranquila? Y tanto, se puede vivir una vida plena y feliz con diabetes, pero sin embargo hay que saber cómo hacerlo y en los momentos en los que no salga bien, pues como te he dicho, ¿no? Ser compasivo, ser amable con uno mismo y aceptar también que hay días malos dentro de vivir con diabetes. Y ya la última, ¿es posible hacer deporte y teniendo diabetes? Es súper posible y es muy recomendable. Al final, el ejercicio físico es nuestro mejor aliado para llevar un buen control en la diabetes.
qué bueno. Bueno, pues Nerea, ahora sí, ya has respondido las preguntas, hemos conocido un poco más tu historia sobre la diabetes, que ha sido interesantísimo. Yo me has dejado flipando con muchas cosas, ¿no? Por eso también hago el podcast a veces, para conocer las historias de otras personas y temas que quizá no tenía ni idea. Yo es que esto de la diabetes no tenía ni idea, y más de uno en el podcast que lo escuchen desde casa se va a sorprender muchísimo. Pues nada, gracias Nerea, gracias por venir a Despega tu Vida. Muchísimas gracias a ti, Joana. Pues nos vemos en próximos episodios. Gracias.